en una nueva conmemoración del golpe de Estado, pero que nos llama a hablar no solo, digamos, del golpe, sino también de la vida, de los derechos humanos, de la democracia, y creo también de lo que significó el gobierno de la Unidad Popular para Chile, para la izquierda, y cómo se fue fraguando también ese momento. Hace poco salió un libro de unos compañeros nuestros también del Frente Amplio que muestran al Chile del 71, ¿no? Y cómo también ese año se manifestó, digamos, ese cambio cultural o político en la sociedad, también con un incremento de la votación en las elecciones intermedias que hubo ese año. Ahora, cuéntanos un poco cómo se fragua la Unidad Popular y qué significa ese gobierno. Perdón, ¿qué libro es? Porque no. Es un libro de fotografía. Ah, sí. Sí. Es un libro de una... Son las fotos de una fotógrafa estadounidense. Norteamericano, sí. Maule, creo que se llama. Pues sabes que las miré todas hoy día en la mañana. Sí. Ya, ese mismo libro. Después lo mostramos. Lo tenía acá. Lo tengo en el computador, las miré. Ah, las miraste en el computador. Porque él las donó a la Biblioteca Nacional. Perdón, es que fue muy anecdótico, porque ayer fui al lanzamiento y Felipe decía que había encontrado una foto y que le había escrito un mensaje a este fotógrafo estadounidense para que le mandara la foto digamos, digitalizada, y le dijo, tengo 400 más. Muy bonita. Y ahí muestra un poco el Chile del 71 con cierta frescura, ¿no? Después del triunfo de Allende. Me impresionó los kioscos de esa época, llenos de cosas. Y me impresionó, por eso que yo digo, en el gobierno de Allende nosotros teníamos una mejor situación en términos de medios que la que tenemos hoy. Existía el Clarín, el Puro Chile, las noticias de última hora, en la tarde, en fin. Pero me gustaron mucho las fotos de Valparaíso, que vienen también, muy lindas. Bueno, tú me preguntabas sobre la experiencia de la Unidad Popular. Lo primero que yo creo que hay que decir es que fue un proceso. Esto no fue algo que estalló en un día, sino que fue el resultado de una acumulación de mucho tiempo de luchas populares de distinta índole, donde un rol central lo tenían los trabajadores organizados, los sindicatos, desde comienzos del siglo pasado, con Recabarren y otros líderes, ¿no? La fundación del Partido Comunista, la fundación del Partido Socialista, etc. Y ahí se llegó al periodo entre el 70 y el 73, que yo he dicho es la única vez en la historia de Chile en que la tortilla ha estado a punto de darse vuelta. Porque eso es lo que queríamos hacer, dar vuelta a la tortilla. Como dice una canción española de la Guerra Civil, dar vuelta a la tortilla. Y lo que se produjo fue bien notable. La gente, el pueblo, para usar el vocablo que usábamos en esa época y que después se suavizó desde hace muchos años para hablar de la gente, ¿no? Nosotros hablamos la ciudadanía, nosotros hablamos del pueblo. El pueblo creyó que su opinión tenía importancia y que en algunos espacios mandaban, decidían. Por ejemplo, de las empresas que se fueron nacionalizando. Está la historia de las empresas textiles, las cementeras, bancarias, muchas otras. La historia del cobre quizá tiene perfiles distintos, pero bases similares. Entonces, el proyecto que había era ese, cambiar la sociedad, porque lo que teníamos una convicción unánime todos es que hay otro modo de vivir. Yo echo de menos eso hoy día. Yo creo que es algo que no reafirmamos lo suficiente, y este es quizá un aprendizaje, a lo mejor el único que tiene un valor casi literal hoy día. Nosotros somos los que pensamos que hay otra forma de organizar la sociedad.
distinta. ¿Cómo es? ¿La llamamos de qué manera? Buen vivir, socialismo. Yo la llamo socialismo, el Frente Amplio la denomina socialismo. En fin, pero ¿en qué consiste? Es una sociedad que tenemos que construir sobre la base de ciertos valores y de ciertos principios. Las experiencias que ha habido en el mundo han sido interesantes, pero han terminado en fracasos. Entonces es un camino abierto con un desafío enorme. Te quiero agregar a lo que tú comentabas, que creo que es algo muy importante. El Salvador Allende fue electo, ganó la primera vuelta con un 36,4% de los votos. Y la segunda vuelta existía en Chile, pero se hacía en el Parlamento. Eran el conjunto de senadores y diputados en pleno, el Congreso pleno, el que definía entre las dos primeras mayorías. Cosa que hoy día se hace en una segunda vuelta electoral con voto universal. Pero en esa época todos los presidentes eran electos de esa manera, salvo que hubieran ganado la primera vuelta por más del 50%, y eso no recuerdo en qué caso se dio, ¿no? Pero el punto es que ese 36,4%, que fue ratificado en la segunda vuelta parlamentaria, llamémosla, en que Allende fue electo con el apoyo de los partidos de izquierda y de la democracia cristiana, ese porcentaje de votación en abril de 1971, o sea, 5 meses o 6 meses después de que hubiera asumido Allende, fue más de un 50% en las elecciones municipales. Nosotros ganamos por un 50, y tantos % las elecciones municipales. Ningún gobierno ha dado un salto de esa naturaleza. En ese plazo, en 5 meses, del 36 entre el 50 y el 51. ¿Y qué ocurrió entre esos 6 meses? ¿Qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que ofreció el gobierno? Mira, yo creo que la mística era muy grande, pero además había mucha gente que había votado en la presidencial por Radomiro Tomic. Radomiro Tomic era el candidato demócrata cristiano y era un demócrata cristiano reconocido siempre por sus posturas de izquierda. Era la izquierda del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, el gobierno Allende, con todas sus primeras medidas, conquistó a un segmento de la población que provenía, yo creo que esto es una hipótesis, mayoritariamente de la votación de Tomic, pero también de la votación de Alessandri, porque también había pueblo que había votado por la derecha. Y se fue convenciendo en ese tiempo que Allende efectivamente iba a cumplir su programa. Te menciono así al vuelo de la memoria, restablecimiento de relaciones con la República de Reconocimiento y restablecimiento de relaciones con la República Democrática Alemana, con la República Popular China, cuando para Estados Unidos eso era pecado, restablecimiento de relaciones con Cuba, envío al Congreso del proyecto de reforma constitucional para nacionalizar el cobre, fines de año, yo diría que el último día de diciembre del 70, si no me equivoco, anuncio la nacionalización de los bancos. Y así sucesivamente, el impulso de la reforma agraria, esto que generó una enorme efervescencia, un momento muy maravilloso, por lo menos de mi vida política, la vida de mi generación, fue ese. Y te quiero agregar, Connie, pasaron 2 años y medio. Y en marzo de 1973, cuando ya el país se había polarizado, cuando la oposición de derecha era una oposición
donde había grupos armados que hacían boicot todos los días a la producción, a la distribución de los bienes, donde había una intervención feroz de Estados Unidos, que financiaba todos estos... Esto no lo digo yo, lo dicen las investigaciones del propio Senado norteamericano. Sí, está todo eso escrito y cualquiera puede consultarlo. Cuando había escasez, porque o había habido dificultades en el sistema productivo, cosa que efectivamente en algunos casos se produjo, o el acaparamiento y el mercado negro hacían que artificialmente muchos productos no estuvieran disponibles o había que hacer largas colas, por ejemplo, para comprar cigarrillos. Claro. Bueno, muy importante. Sí, para los que fumaban, yo no fumo ahora, pero en esa época sí fumaba y sufría por comprar una cajetilla de Hilton. De los grupos, digamos, opositores al gobierno. Sí, por y supuesto. Ahí fue donde se encontraban bodegas llenas Así de es. azúcar o harina. Eso pasó al día siguiente del golpe. Resulta que salieron todo el aceite, el azúcar, sí, la harina que tenían escondida. Bueno, en esas condiciones, con un país que estaba conmovido por un momento de lucha de proyectos muy opuestos, de una oposición que no era solo chilena, sino que representaba a todo lo que era el aparato norteamericano, estadounidense. En la elección parlamentaria de marzo de 1973 sacamos 44% de los votos. No hay ningún gobierno en la historia de Chile que tenga ese récord electoral. Allende fue electo con un 36% en la parlamentaria, después de 3 años de tremendas dificultades para ir sosteniendo el proyecto de la Unidad Popular, sacamos 44%. Y en abril del 71, 50-51. Había una voluntad popular muy clara. Muy fuerte, muy impresionante a veces, ¿no? Los gritos de la época, cuando los gritos se burlaban irónicamente de que había escasez de carne, por ejemplo. ¿Ah? No hay carne, la arena, mejor no digo las palabras porque son palabras que no son aptas para... Pero me parece muy importante el punto que haces, ¿no? O sea, en marzo del 73 se expresa una voluntad popular democrática que muestra un 44% de apoyo al proyecto que ya había sido electo democráticamente. Así es. Y claramente ahí lo que viene en septiembre no es la búsqueda de ganar democráticamente el proyecto, no. Derechamente decir, ok, aquí solo hay un camino para los sectores, digamos, autoritarios. Sí, lo que pasa es que cuando se ganan las elecciones del 73, se cierra la posibilidad para la oposición de conformar una mayoría de 2/3 en el Congreso para presentar una acusación constitucional contra el presidente Allende. Ya ese camino quedó cerrado. Entonces empiezan a buscar inmediatamente el camino golpista, ¿no? Abierto, y a preparar ese camino, ¿no? Y bueno, hay muchas maneras en que lo van preparando. El embargo de los cargamentos de cobre en el extranjero, el sabotaje, una serie de acciones legales que estaban destinadas a abortar las medidas que adoptaba el gobierno de Allende para crear el área de empresas de propiedad social, una declaración inconstitucional de la Cámara de Diputados que declaraba que Allende se había salido de la ley. Que es lo que hoy día usan mucho para justificar. Sí, que eso, no, ellos se salieron de la ley porque no tenían derecho a hacer esa declaración. Pero las cosas se endurecen mucho en ese tiempo. Lo que empieza a ocurrir es un acoso al interior de las Fuerzas Armadas, porque se dan cuenta que el instrumento que tienen para hacer el golpe militar, el golpe de Estado, son las Fuerzas Armadas. La Fuerza Popular
es muy grande. Y por lo tanto, lo único que puede ser eficaz para acallarla, para aplastarla, es una intervención de las Fuerzas Armadas. Y eso se juega durante varios años. Allende tenía una política hacia las Fuerzas Armadas. Él incorporó a altos generales, almirantes, a cargos ministeriales o a cargos en las empresas nacionalizadas. Trató de darle una participación, no para atraerlos a un proyecto político, sino para que se comportaran como profesionales. De Estado. Exactamente. Bueno, esa línea no dio resultado en definitiva, pero dio resultado. Yo quiero recordarlos aquí, hubo muchos integrantes de la aviación, del ejército, de la Marina, de Carabineros, que fueron víctimas del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque defendían la Constitución. Entonces, eso fue fruto también de la política que tenía el presidente Allende. Pero un primer intento fue el levantamiento el 29 de junio del 73, que fue el conocido como Tancazo. El Tancazo, en que un regimiento de tanques se levantó aquí en Santiago y fue hacia la Moneda, y disparó hacia la Moneda, los tanques, en fin. Bueno, me tocó vivirlo bastante de cerca porque yo era el jefe de Codelco. Y Codelco tenía sus oficinas en Morandé con Agustina, así que yo veía desde la ventana de mi oficina, veía la Moneda, alcanzaba a ver un pedazo y veía el Banco Central al frente. Así que me tocó llegar esa mañana en un momento en que había militares con unos pañuelos rojos que se reptaban por el suelo camino a la plaza, y eran los que llevaban los pañuelos rojos, eran militares leales que iban a desactivar este golpe, que el general Prats, que fue asesinado por la dictadura en Argentina en el año 74. ¿Por nuestra dictadura en Argentina? Sí, por la dictadura de Pinochet en Argentina, por orden de Pinochet y Contreras. El general Prats logró abortar el golpe de ese día. Pero eso desató una gran discusión al interior de las Fuerzas Armadas. Y esos espacios los fueron aprovechando, y entre los que los aprovechaban estaban los oportunistas, y el que encabezaba los oportunistas se llamaba Augusto Pinochet. Porque cuando el general Prats renunció a la comandancia en jefe del ejército, pocos días antes del golpe de Estado, Allende le preguntó, bueno, ¿y a quién cree usted que debería yo designar? Dijo, bueno, a mi segundo, que es el general Pinochet. Que hasta ahí había manifestado... Sí, había estado en Cuba, se había sacado fotos con Fidel Castro, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí entonces lograron articularse las Fuerzas Armadas, y dieron el golpe el 11 de septiembre en la mañana. ¿Por qué? Porque dicen que lo adelantaron, porque Allende le informó a los comandantes en jefe que, dada la situación política que había en el país, él iba a llamar a un plebiscito. Y si ese plebiscito él lo perdía, él renunciaba. Si no, él iba a seguir con su mandato hasta que terminara. El mandato en aquella época eran 6 años. Ya sabían las Fuerzas Armadas. Exactamente, que venía y que iba a hacerse un anuncio que él se iba a hacer el mismo 11, me parece que en un acto en la Universidad Técnica del Estado, lo que hoy día la USACH. Que de nuevo manifiesta la vocación democrática sin duda, del presidente Allende. absoluta. De decir, ok, sigue esta tensión y esta polarización, volvamos a preguntarle al pueblo qué es, cuál es el camino que quiere seguir. Creo que es importante destacar eso. Exactamente. Y él confiaba en que ese plebiscito lo iba a ganar. Siempre lo dijo. Y también siempre dijo
a mí de aquí, yo recuerdo, yo trabajé en La Moneda 6 meses directamente con él y después en Codelco, pero varias veces le oí decir, a mí, compañero, me van a sacar de aquí con los pies para afuera, o me van a sacar en pijama de madera. Ese era lo que decía Allende, ¿no? Y se lo decía a todo el mundo, hasta en sus discursos lo dijo. Entonces, Allende era un hombre que estaba muy comprometido con la idea de la vía democrática al socialismo. Y se jugó la vida por esa vía hasta el final. Él nunca fue un hombre proclive a establecer una dictadura o aprovechar circunstancias para perseguir a sus adversarios políticos. No era eso, ¿no? Finalmente, en esta articulación que lograron armar y en la que se montó Pinochet, dieron el golpe que conocemos el 11 de septiembre a partir de la madrugada. Quiero preguntarte dos cosas más. O sea, agradezco demasiado este trayecto que creo que también es muy explicativo y ayuda también a todos quienes no lo vivieron o quienes no pudieron, digamos, estudiarlo a cabalidad, entender cómo fue el proceso. Más allá de las caricaturas, de los dimes y diretes, y por eso es que conmemoramos permanentemente el 11 de septiembre como una forma de, como decimos siempre, democracia siempre. Esa es la vía. Si no es muerte, si no es silenciamiento, es pérdida de libertades, es pérdida de derechos, es pérdida de proyectos de vida, ¿no? Yo quería llevarte un poco a lo que decías al principio, la visión del proyecto de la UP, que fue un proceso largo de construcción político y social, del que tú también fuiste parte. ¿Qué es para ti ser de izquierda? ¿Es la misma idea que tenías en los 70 de hoy día de qué es un proyecto de izquierda? No has ido actualizando. ¿Qué es hoy día? No es la misma, porque yo creo que hay una cosa que debemos tener todos muy clara. El proyecto allendista, el proyecto de la Unidad Popular, fue un proyecto único. No es repetible. No hay calco ni copia que permitan reproducir hoy día lo que fue el proyecto de la Unidad Popular. Las circunstancias en el mundo son radicalmente distintas, son muy diversas. Incluso el mundo actual, yo diría que estamos todos un poco con los ojos grandes, abiertos para tratar de entenderlo, porque es un mundo que está sufriendo cambios vertiginosos y no se parece en nada al de la Unidad Popular. Hablábamos de las fotos de un periodista norteamericano, que vino en el año 71 y que las donó a la Biblioteca Nacional. Ahí están los kioscos de Santiago, por ejemplo, llenos de periódicos. Las calles de Santiago. Es muy distinto el país. Es muy distinta la mentalidad. Hay problemas que siguen siendo los mismos. O sea, la desigualdad es un virus que carcome el alma de Chile. Y a veces se deja a un lado, no se habla, como si fuera natural. No es natural el nivel de desigualdad que hay en nuestro país. Entonces, el proyecto que tenemos que construir hoy día va a recoger algunas cuestiones claves del proyecto allendista. Primero, la idea que podemos vivir de otra manera, más humana, más justa, más libre, más igualitaria. Y la segunda, que no hay una cartografía para ese proyecto, no hay un camino que esté previamente hecho, sino que tenemos que irlo construyendo. Pero que esa construcción tiene que fundarse en la voluntad democrática de las mayorías. No podemos intentar un proyecto radical de cambio, transformador de verdad, si no tenemos, no voy a decir el 50,1%, si no tenemos una mayoría consistente en el país. Por eso que hoy día estamos postulando la búsqueda de un proyecto común para un conjunto de fuerzas donde está la izquierda, está el Frente Amplio, está el Partido Comunista, pero también está la concertación con el Partido Socialista, el Partido Liberal,
Y también está el Partido Demócrata Cristiano. Es la convicción que solo reuniendo un arco de fuerza de esa amplitud podemos ir progresivamente transformando Chile. Eso es distinto al proyecto que teníamos en los años 60, ¿no? Era otra América Latina. Estaba vivo el Che Guevara. Entonces, hoy día nos enfrentamos más a una época histórica que yo creo que tiene un mayor parentesco con los años 30 del siglo pasado, ¿no? Aquí tenemos una fascistización o no sé cómo llamarla, porque el fascismo también es una cosa específica, singular, pero es un neoautoritarismo con una vocación antidemocrática abierta, ¿qué es lo que representan los candidatos de extrema derecha en Chile? Aunque no lo dicen, pero es eso, porque todos sus parientes en el resto del mundo, con los que se han abrazado y han participado en cuanto evento internacional hay, están teorizando la no democracia. Es muy impresionante cuando uno se mete a mirar a Trump, por ejemplo, porque, bueno, un amigo me decía el otro día, este tipo está loco. Yo le dije, no está nada de loco, no tiene un pelo de loco. Todo lo que hace es parte de un proyecto. Y él tiene filósofos, tiene teóricos, tiene estrategas, tiene politólogos, tiene sociólogos, comunicadores que están pensando en un proyecto tecnofeudal, monárquico. Abiertamente algunos dicen que lo que ellos propician es la monarquía. Y hay uno que dice, bueno, Estados Unidos ya tuvo un monarca, porque ¿de qué se sorprenden? Franklin Delano Roosevelt, que duró 20 años. Bueno, es arrebatar las conquistas que a partir de la Revolución Francesa en adelante han hecho que el pueblo sea soberano. Eso es lo que enfrentamos hoy día. La concentración del poder. Sin duda. Sí. Y, Jorge, ¿qué le podemos decir a la juventud, a las nuevas generaciones? Si están contentos, si están satisfechos con la forma como está estructurada nuestra sociedad hoy día. No respecto a sí mismos, sino al colectivo que los rodea, porque vivimos con otra gente. Vivimos en colectivo, somos un animal gregario. Entonces, es muy importante que se hagan la pregunta, por favor, ¿quieren vivir de otro modo o no? Los que no, bueno, ya los convenceremos. Pero los que sí, yo les diría que traten de juntarse, de relacionarse, de organizarse. Ya pueden ser partidos políticos, pero pueden ser organizaciones culturales, de derechos humanos, sindicalistas, de feministas, ecologistas, en fin, hay muchos espacios donde realizar esa voluntad transformadora. No hay uno solo. Y luego que lo último es que tengan mucha imaginación y mucha inventiva. Aquí nosotros no vamos a lograr avanzar si no vamos creando nuevos dispositivos, nuevas formas de accionar, nuevas formas de organizarse, porque las que conocemos probablemente están desgastadas. Y yo pienso que con mucha seguridad muchas de ellas están desgastadas y tenemos que construir otras nuevas. Y esa es una tarea que los principales protagonistas son los jóvenes. Me encanta eso, a mí me encanta la idea de la creación. Yo vengo de formación científica y la ciencia siempre va hacia adelante, aprendiendo de la prueba del error, pero siempre tratando de imaginar más allá. Y yo siempre me he imaginado que la izquierda, un proyecto de izquierda moderno,
de nuestra época, siempre es un proyecto en construcción. Así es. Y cuando creamos que ya este es el manual y aquí lo tenemos cerrado, es que por ahí no va la cosa. Totalmente de acuerdo. Todo el tiempo estar pensando y repensando soluciones, preguntas, entender lo que está pasando, escuchar. Y creo algo muy importante que tú dices, juntarse. Y a veces en estos tiempos cuesta darse ese tiempo, esa pausa, sí. pero juntarse, conversar y aprender unos de otros, que de ahí salen muchas veces nuevas respuestas. Así que te agradezco mucho. No, pues gracias a ti, Connie. Ha sido muy grato.